¿Sabes identificar el tipo de práctica que tiene tu odontólogo? ¿Cuántos tipos de práctica hay? ¿Cómo ejercemos los dentistas o cómo trabajamos los dentistas al momento de atender a nuestros pacientes? Ese es el tema del día de hoy, tipos de práctica dental o práctica odontológica. Una vez que los dentistas egresamos y vamos muy contentos con nuestro título, buscamos ejercer ya sea de forma privada en nuestra consulta atendiendo pacientes o bueno, nos sumamos a la lista de dentistas que atendemos a personas que acuden a centros institucionales. Aquí en México puede ser el Seguro Social, el ISSSTE, el DIF, los centros de salud y muchas otras instituciones, incluso la Cruz Roja, que son instituciones de atención de salud pública y prestan un servicio en comunidades ya sea urbanas, rurales, y todo este tipo de prácticas, ya sea privada o práctica a nivel institucional, pues se puede hacer ya sea en lugares que estén ubicados tanto en el centro, en la periferia de una ciudad o incluso hay prácticas ambulatorias. ¿Cuáles son las prácticas ambulatorias? Bueno, las prácticas ambulatorias, por ejemplo, son muy usadas en lugares o en instituciones donde quieren llegar a comunidades alejadas para atender los requerimientos de salud bucal y entonces montan en una unidad que nosotros le llamamos unidad móvil, prácticamente un servicio de atención, un sillón dental con todo lo mínimo indispensable y si se puede un poco más, pues qué mejor para llegar a estos lugares que están alejados y poder atender los requerimientos de la población que se encuentran pues a veces en la sierra, en lugares alejados y donde no hay prácticamente una atención o una persona establecida. Y este es lo más importante que debemos de tener todos los que prestamos un servicio, no nada más los odontólogos. Y me decían, procura que tu práctica se vea, se sienta y que esté bien establecida. ¿Qué es una práctica bien establecida? Obviamente tener un lugar donde las personas que acudan a recibir una atención se sientan cómodos en el sentido de que, por ejemplo, en ciudades que están muy alejadas o ciudades muy grandes como la Ciudad de México con más de 22 millones de habitantes, entonces a veces llega uno con su dentista, le da el anticipo para un tratamiento y a la semana siguiente que uno tiene la cita para darle seguimiento, a veces se encuentra con que el doctor ya no está en ese local, ya no está en esa ubicación y no se puede conseguir por ningún lado hacia donde se fue y prácticamente pues se presta al engaño, se presta a la charlatanería y entonces no hay una secuencia, no hay consecuencias. Lo mejor es que una práctica esté bien establecida, en un lugar bien establecido donde sepa uno que el doctor, el médico, el enfermero, el trabajador social no vaya a estar cambiando de lugar constantemente o no salga de su lugar de trabajo para ir a atender otros pacientes o ir a atender otras personas. En realidad la atención se da en la ubicación donde uno queda establecido. Y bueno, pues a veces uno cuando comienza como odontólogo, mientras se da a conocer y va adquiriendo cierto prestigio, pues nos vemos en la necesidad de viajar para ir a atender pacientes, para tener una remuneración, y lo cual pues bueno, es bastante lógico, pero no es lo ideal para nuestra práctica. Si nosotros estamos constantemente cambiando de ubicación, constantemente yendo a un lugar y a otro, pues entonces la gente no nos va a identificar como un lugar constante y como un lugar donde nos puede encontrar. El tema del día de hoy es tipos de práctica. Ya dijimos que puede ser a nivel público o institucional y puede ser combinado con una práctica privada o puede ser nada más una práctica privada. Por ejemplo, yo nada más ejerzo una práctica privada y la práctica privada puede ser de tres tipos. Tipo número uno, independiente, donde nada más hay un responsable y una persona que atiende. Esta es la forma como yo ejerzo, es mi favorita en lo personal, pero no es lo que está ahorita en boga. Ahorita la mercadotecnia invita para tener o atraer más pacientes a trabajar ya sea en asociación,
que es la segunda forma, o en sociedad o en forma grupal, donde hay varios doctores, varios colegas que se congregan, que se complementan, que se juntan para dar y prestar un servicio de atención dental. Vamos a ver cada uno de ellos para que tú, si eres paciente, identifiques si tu dentista trabaja de forma independiente, si trabaja asociado o trabaja en sociedad, y ver cuáles son las ventajas, las desventajas y qué es lo que a ti te gusta, porque también no nada más es cuestión de si tienes un dolor, si tienes un problema, acudir a que te lo resuelvan. Te tienes que fijar mucho también en el entorno laboral. Al final de cuentas, pues es muy importante la atención que vas a recibir para que sea de calidad. De forma independiente tiene varias ventajas. Esta es una forma que a mí me ha acomodado bastante y a la mayoría de los odontólogos nos gusta, sobre todo cuando somos muy territoriales, que no nos gusta compartir nuestro espacio con colegas que tienen a lo mejor otra forma de trabajar, otras costumbres. Y aquí lo más conveniente es que tú eres tu propio jefe, tú sabes a qué horas llegas a dar tu consulta, cómo acomodas tu horario. Tú eliges el personal que necesitas con las características que quieres, les pones el uniforme o haces las políticas de tu consultorio para que las personas que laboren usen pues el uniforme que tú quieres, que a ti te gusta. Puedes equipar a tu conveniencia el consultorio y bueno, pues en realidad esto es muy al gusto personal. Se han hecho estudios y al final de cuentas es donde se adquiere más el prestigio, porque cuando uno trabaja de forma independiente, tú eres el doctor Gutiérrez, el doctor Treviño, el doctor Valdepeña, vaya, eres el doctor. Y al final de cuentas tú estás adquiriendo un prestigio. Cuando tú formas parte de una sociedad o una asociación, en realidad a veces la gente no te llega a conocer por tu nombre o generalmente destaca más un colega sobre los otros. Entonces es un poco complicado para el ego profesional, donde nosotros, si nos gusta pues tener el crédito de nuestro trabajo, a veces es muy difícil compartirlo y a veces también competirlo. Hay que ver la manera como nosotros trabajamos. Vamos a ver las desventajas de trabajar de forma independiente, porque también tiene desventajas como todo en la vida. Aquí el problema es que todas las responsabilidades van a recaer sobre ti, al igual que todos los créditos. Si tú haces bien las cosas, vas a ser un buen doctor y entonces van a decir, ah, qué bueno es ese doctor. Pero si tú haces mal un trabajo, obviamente toda la responsabilidad de tus actos, de cómo estableces tu práctica, de cómo haces tu trabajo, va a caer sobre ti. El problema es la inversión, porque uno cuando comienza a trabajar, y si tú ves a tu dentista, dependiendo de los años de trabajo, pues a veces uno conforme va avanzando va equipando mejor su consultorio. A veces cuando el dentista es joven no tiene aparato de rayos X o tiene nada más una persona como asistente. Después pues va uno adquiriendo asistente, recepcionista, auxiliar y bueno, va uno creciendo. Sin embargo, también el equipo se va complementando, porque cuando uno trabaja de forma independiente es muy difícil tener pues los recursos económicos para montar el consultorio desde un inicio con todo. A lo mejor nos puede faltar alguna otra cosa o con ayuda de la familia puede uno poner el consultorio, pero para ser sinceros, normalmente de forma independiente tiene mucho crédito cómo va uno pues haciendo las cosas. Es más lento. Y esto es uno de los mayores, pues es una de las mayores desventajas que se tiene. Del mismo modo, cuando nosotros tenemos que salir a un congreso, a un curso o tomar unas vacaciones, no hay quien lo sustituya, no hay una persona que nos atienda a los pacientes mientras nosotros estamos de vacaciones. Podemos tener ahí nuestro asistente o personal que nos ayude, que pueda sacar de alguna emergencia, que pueda ayudar a nuestros pacientes, a lo mejor pues dando alguna receta para soportar 2-3 días el dolor en lo que uno regresa de la conferencia, del curso o de la vacación. Sin embargo, no hay una cobertura completa
para atender a los pacientes que acudan de emergencia durante ese periodo, es decir, a los pacientes que no estén citados. Se ha descrito que es el que tiene mayor número de ventajas, el trabajar de forma independiente. También se ha descubierto que es el que tiene el mayor número de, pues donde se gana más prestigio el doctor y donde se gana más el crédito el doctor. Hay otros dos tipos de práctica, que es lo que es la asociación y lo que es la sociedad. Se escuchan muy similar y hay que hacer una distinción entre lo que es la asociación y lo que es la sociedad. La asociación son varios doctores, al igual que la sociedad, pero en la asociación hay un doctor o hay una persona que aparece como encargado, como responsable, como que tiene mayor crédito, digamos, es el que reparte el sueldo, es el que paga los salarios a los trabajadores, es el que decide el color del uniforme, es el que decide, y los asociados son personas que se van sumando al equipo de trabajo, y de tal manera que estas personas que se van sumando pues van adquiriendo las políticas del consultorio, como por ejemplo el color del uniforme, el horario, y uno se tiene que atener a la forma de trabajar de ese consultorio. Les guste o no les guste, son las políticas de trabajo, y entonces es una forma que tiene muchas cualidades para las personas que recién egresan. Yo creo que un recién egresado de una facultad de odontología encontraría un empleo de una forma fácil, sin tener que invertir, y al momento de estar trabajando en asociación con otros colegas, verlos trabajar, convivir, se aprende muchísimo. Es como seguir educándonos. A veces yo digo que lo que es la facultad de odontología, en cuestión del abecedario, de educación, de enseñanza, nos lleva hasta un nivel del ABC, y ya está en nosotros llegar al final del abecedario, y eso se logra con la práctica, se logra con la experiencia, se logra pues aprendiendo, compartiendo, acudiendo a conferencias. La asociación es la mejor forma porque estamos a lo mejor jóvenes, todavía absorbiendo el conocimiento con mucho ímpetu, con muchas ganas, y como no, a veces salimos con pocas posibilidades para montar nuestro propio consultorio, y mientras juntamos el dinero, pues entonces podemos nosotros recibir ya sea un sueldo o una comisión. En las asociaciones te dan sueldos o comisiones que normalmente obviamente no son muy elevados, pero pues que nos dan la oportunidad, o les dan la oportunidad a los recién egresados, de poder trabajar de manera inmediata, prácticamente al día siguiente de salir. No se requiere inversión financiera. Obviamente el equipo ya está formado, nosotros simplemente nos integramos o se integran. A lo mejor ya hay algunas empresas, algunas compañías, vamos a poner el nombre, por ejemplo, Odontología Moderna, Clínica de Odontología Moderna. Pues bueno, nosotros nos integramos y a lo mejor en un futuro podemos llegar a formar parte de la sociedad, o podemos llegar a ser el gerente de la empresa, por decirlo así, dependiendo si los dueños le ven a uno la capacidad. Se aprende muchísimo, es donde más se aprende, porque es como seguir siendo alumno hasta cierto punto, y se hace mucha énfasis en la formación odontológica. Hay horarios regulares establecidos, se puede uno acomodar a veces con los compañeros, hacer cambios de horario. Podemos acudir de vacaciones y congresos, y en realidad pues nadie nos va a extrañar, porque va a haber otras personas que nos van a cubrir. Las desventajas, pues es de todos, es donde hay menos potencial económico para el dentista, se gana poco en realidad, hay muchos problemas personales porque está trabajando uno en un entorno laboral donde las personas pues no las pone uno o no las propone uno. Entonces si me cae mal la esposa del gerente, pues eso pues no tiene opción, genera problemas, división y conflictos. Es uno de los mayores problemas que se presenta cuando se trabaja en asociación y también en sociedad. La inconformidad en la división de los ingresos, porque lógico, uno pues tiene siempre la aspiración de ganar más. Hay compromisos con las políticas del consultorio que ya están establecidos antes de que nosotros nos incorporemos, y que nosotros no tenemos injerencia o no las podemos cambiar. A lo mejor las podemos sugerir y decir, bueno, pues a mí me gustaría que el uniforme fuera verde,
Y a lo mejor, y bueno, pues si todo el personal está de acuerdo y todo, quizá se pueda lograr. Sin embargo, bueno, pues es muy difícil que tantas personas se pongan de acuerdo y darles gusto a todas las personas. Uno de los mayores conflictos es entre los cónyuges, las personas que acompañan nuestra vida personal, que al momento de que se genera convivencia con las personas que laboran con nosotros, pues a lo mejor no son del agrado, y si no son del agrado, pues bueno, tenemos que ser responsables y educados, y créanme, es bien difícil y es una de las cosas que más se genera conflictos entre los cónyuges. Yo aquí, y a título personal, voy a hablar por mí, les puedo decir, por ejemplo, que en mi familia yo tengo desde abuelito dentista, tíos dentistas, hermanos dentistas, primos dentistas, y yo teniendo la facilidad, y a lo mejor bien pudiera haber comenzado a trabajar con uno de mis hermanos, por ejemplo, que tiene 12 años más de experiencia que yo tengo 32 hasta el momento, 32 años de experiencia profesional, y mi hermano tiene 44 años de experiencia profesional, y nunca hemos trabajado juntos. ¿Por qué? Porque precisamente yo quiero respetar su espacio. Yo soy muy territorial y quiero que respete mi espacio. Yo quiero que se respete la forma como yo trabajo. Si yo quiero pintar de color blanco mi consultorio y él lo quiere pintar de color azul, pues así nos vamos respetando. Si su esposa llega al consultorio y de momento y no viene de buen humor, o la mía, o si no se caen bien, pues bueno, pues no se van a tener que ver si trabajamos de forma individual, porque créanme que la verdad es de que es muy importante crear nuestro propio prestigio, y así de todas maneras yo no voy arrastrando el prestigio de mi hermano, ni mi hermano va arrastrando mi prestigio. Hay personas que no saben que yo tengo familiares dentistas, y a mí me parece muy bien porque van conmigo, por mí, por lo que saben de mí, igual a él. Entonces es muy conveniente, porque a base de mucho esfuerzo se va logrando, pero lo que se logra es individual y es muy satisfactorio. De otra manera vas arrastrando y vas cargando con el peso del prestigio. Si yo tengo un compañero que trabajo con él y es malo profesionalmente, a mí también me van a asociar con su forma de trabajar. Y si yo no tengo la misma forma de trabajar, no me va a convenir. Estas son las desventajas que son parte de lo que les comento. Hay una falta de individualidad, hay menos control sobre el personal, la responsabilidad de los errores del dentista pues caen sobre uno por asociación. O sea, no dicen, el doctor Gutiérrez es muy malo, dicen, en la clínica dental moderna son muy malos. Y eso incluye a todos los que trabajan en la clínica dental moderna, ¿sí? Porque no hay individualidad. Tú no eres ahí el doctor Gutiérrez, tú eres ahí una persona que trabaja en la clínica dental moderna. Hay una forma que se está usando actualmente, es muy moderna, es muy pues progresista, y bueno, realmente y económicamente les va muy bien. Vamos a ver las ventajas de trabajar en sociedad. A diferencia de trabajar en asociación, aquí todos aportan partes iguales y tienen la misma responsabilidad, la misma importancia, vaya. Sin embargo, siempre va a destacar un colega sobre los demás. Entonces, si hay 4 doctores o 3 doctores de diferentes especialidades, uno va a destacar más que el otro, y a veces eso genera un ego que se va a desviar en un celo profesional, ¿verdad? Que estas son las ventajas. Se saca mucho provecho porque cada quien aporta una pequeña parte económica, y con esa pequeña parte que aporten, pues se va a reflejar en un consultorio mejor montado, con más instrumental, con más equipo. Entonces, pues esto realmente atrae mucho a los pacientes que les gusta la mercadotecnia, que no están buscando el prestigio, sino que están buscando la cuestión física. Vamos a pasar ahora a las desventajas, y bueno, son prácticamente casi las mismas desventajas que trabajar en asociación. El conflicto entre cónyuges, se hace demasiado énfasis en la fase de la odontología, están demasiado enfocados en la odontología de forma obsesiva.
prácticamente, y bueno, pues hay a veces compromisos con políticas de trabajo con los cuales no puedes estar de acuerdo. Hay personas que a veces te gastan mucho el material, o tienen una forma desordenada, si no son puntuales, porque cada quien tenemos una forma muy diferente de ser, y entonces llevamos todos nuestros conflictos personales a nuestra área de trabajo. Entonces es importante nosotros saber sacar provecho de todos y cada una de estas formas de práctica, ya sea que sea individual, en asociación o en sociedad. Hay que poner de nuestra parte para que las cosas funcionen. Y bueno, esto es todo de mi parte. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde tratamos temas muy variados de todas las especialidades y de todo tipo de odontología. Nos vemos la próxima semana.